A ver, ya deben estar viendo mi tablerito. Hoy vamos a aprender los misterios del accusative. Ahí está. Nada más déjenme hacer esto grande por si tocan a la puerta para abrirles. Ok, muy bien. Miren, aquí tengo el tema del accusative. Voy a hacer unas oraciones aquí, miren. Primera oración. Vamos a poner der Bleistift ist neu. Der Bleistift ist neu. Muy bien. ¿Saben lo que es Bleistift? Es un lápiz. Y se acuerdan que ya vimos este adjetivo neu que se pronuncia neu, que significa nuevo. Aquí dice sencillamente el lápiz es nuevo. ¿Quién es el sujeto de mi oración? Pues el lápiz. El lápiz. ¿Quién, o puedo preguntar quién es nuevo? Pues el lápiz. Así encuentro yo al sujeto. Yo podría decir también esta oración, miren. Parecida. Der Bleistift kostet. Vamos a ponerle más barato. Barato, barato, barato. Sí. Déjenme hacer esto más grande. Uy, está por acá. Ahí está. Der Bleistift kostet 1 Euro. Ahí dice, el lápiz cuesta 1 euro. ¿Quién es el que cuesta 1 euro? El lápiz. El lápiz sigue siendo el sujeto de mi oración, ¿sí o no? El lápiz sigue siendo el sujeto de mi oración. Así de fácil. O podemos decir también, miren, podemos decir... Así, miren, así. Voy a poner otra. Ahí está. Sonne. Sonne significa sol, 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 sol. Y dice scheint. Shine es un verbo que en infinitivo es shinen, que significa brillar, 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 brillar y brillar. Esa oración de Sonnenschein significa el sol brilla. Ajá. Miren, ay, ¿por qué en amarillo? Bueno, porque estaba en amarillo. Espérenme, quita esto y ponlo en blanco. Porque si no parece que estoy resaltando y no, todavía no. Miren. La segunda dice heute scheint die Sonne. Sonne. Ah, ahí está, listo. Heute scheint die Sonne. En esa oración el sujeto no es heute. En esa oración el sujeto no es heute. Si recuerdan, heute significa hoy, 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 hoy. Si recuerdan cuando los... No, ni recuerdan. Si recuerdan cuando les expliqué que en una oración en alemán lo importante es que el verbo esté en la segunda posición y que el sujeto puede estar a la izquierda o a la derecha del verbo, pues aquí se me pegó la gana de que Sonne esté a la derecha del verbo. Y el que brilla hoy es el sol. Ajá. Son algunos ejemplos en estas 4 oraciones. Les estoy marcando quién diablos es el sujeto de una oración. En la primera, de Bleistift ist neu, el lápiz es nuevo, el lápiz es el sujeto. En la segunda, el lápiz cuesta 1 euro, el sujeto sigue siendo el lápiz, el que cuesta 1 euro es el lápiz. En la tercera oración, el sol brilla. ¿Quién es el que brilla? El sol es el sujeto de esa mini oración en alemán. Y en la segunda le metí un complementito, heute scheint die Sonne. Y aunque empecé con heute, que es un complemento de tiempo, mi verbo está en segunda posición y mi sujeto, como habíamos visto hace muchas semanas, se me pegó la gana de ponerlo a la derecha del verbo y mi oración sigue estando bien. Hoy brilla el sol. ¿Quién es el sujeto? El sol. Recuerden esto, al sujeto de una oración, al sujeto, es más, les voy a poner aquí. Y aquí, ándale, déjame escribir. Aquí, eso. Mejor. Al subject, ahí está. Al subject de una oración, en alemán, que nosotros le llamamos sujeto, se le llama en alemán nominativ. El nombre con apellido es nominativ Ergänzung. Ergänzung significa complemento, complemento gramatical, una parte de una oración, es un Ergänzung. Al sujeto de una oración en alemán le vamos a llamar nominativ. Su nombre completo es nominativ Ergänzung o complemento nominativo. Entonces recuerden,
No le vamos a decir sujeto al sujeto de una oración en alemán, le vamos a decir nominative, 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 nominative. Ya les había explicado eso. Ajá. ¿Hasta ahí todo bien? Si ustedes, entonces, si ustedes en una oración encuentran al sujeto, que de hecho el sujeto me dice cómo se conjuga un verbo va a estar conjugado en relación al sujeto que tengan en la oración. También por eso le encuentro, ajá, el sujeto siempre me va a decir cómo conjugar el verbo. Si el sujeto soy yo, ich, pues digo ich heiße. Si el sujeto de una oración eres tú, ajá, pues digo du heißt. Si el sujeto somos nosotros, pues digo wir heißen, y así sucesivamente. El sujeto siempre me va a decir cómo conjugo un verbo en alemán. Al sujeto le vamos a decir nominative. Ajá. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Gracias, Víctor. Nada. Ok. Ahora fíjense bien. Ich brauche. Ich brauche. Ese verbo brauchen significa necesitar. Yo necesito. Yo necesito. Ajá. Voy a poner bla, otra vez Bleistift. Ahora, fíjense bien. En esta oración estoy tratando de decir, yo necesito el lápiz. Tengo que hacer unas cosas, tengo que escribir unas oraciones en mi libreta y necesito el lápiz. Yo necesito el lápiz. Yo necesito el lápiz. El sujeto de esa oración soy yo. El sujeto de esa oración soy yo. ¿Cómo lo sé? Porque incluso tiene la E de la conjugación. Así de fácil. Ajá, el sujeto soy yo. Ich brauche. Está conjugado con ich. Y ahora, ¿qué papel está jugando el lápiz en esta pequeña oración? Dejó de ser el sujeto. El lápiz ya no es el sujeto soy yo. Ajá. El lápiz, ajá, respondería a la pregunta, lo voy a poner aquí así. Es el lápiz, responde a la pregunta, was, ¿qué? ¿Qué necesito? El lápiz. ¿Qué necesitas, Víctor? Yo necesito el lápiz. Con esta pregunta, vas, en español, estaría encontrando a una cosa que nosotros le llamamos objeto directo. En español es lo mismo. Si te digo yo necesito el lápiz, el objeto directo es el lápiz. ¿Qué necesitas? El lápiz. El lápiz es el objeto directo de mi oración. Ajá, la acción del verbo necesitar cae directamente sobre el lápiz. Así te dicen las maestras en la primaria. La acción que realiza el verbo necesitar cae directamente sobre el lápiz porque el lápiz es lo que es necesitado. Así encuentro el objeto directo. Pero nosotros en alemán, pues lo obvio, no le decimos objeto directo. Al objeto directo en alemán, en esta ocasión, le vamos a llamar Accusativ. Y su apellido completo es Ergänzung también. Accusativ Ergänzung. Accusativ Ergänzung. Nombre y apellido, Accusativ Ergänzung. Conocido vilmente, conocido en todo el mundo de los que estudiamos alemán como Accusativ. El famosísimo y temido Accusativ, complemento acusativo o el Accusativ. ¿Qué es el Accusativ? Ok, hasta ahorita. El acusativo es el objeto directo de una oración en alemán. ¿Y cómo lo encuentro prácticamente, para ser práctico? ¿Cómo encuentro el complemento acusativo de una oración? Pregunto ¿qué? Ajá, pregunto ¿qué? Y la respuesta normalmente a ese ¿qué? Va a ser el Accusativ Ergänzung de la oración, el objeto directo. Ahora. Si ya le entendieron que entonces el lápiz es el objeto directo y el lápiz es el complemento acusativo, les puedo decir lo siguiente. La oración que escribí arriba, Ich brauche der Bleistift, está mal. Tiene un error. Está mal. Bleistift es masculino, ¿cierto? Por eso dice der, o por eso traté de escribir der aquí. Pero resulta que cuando el objeto directo de una oración es un sustantivo masculino, como Bleistift, y está acompañado de algún tipo de artículo, como en este caso der, que es un artículo definido, tengo que hacer una pequeña declinación, que ya se los expliqué cuando vimos lo del dativo.
¿Qué es una declinación? Pues es una pequeña modificación a mi artículo. En este caso, cuando el acusativo sea un masculino, como Bleistift otra vez, no puedo decir dea, aunque esté correcto el dea. No se puede, niños. Tengo que declinarlo y resulta que no se dice dea. Se dice den, 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 den. Ich brauche den Bleistift. Tengo que hacer este pequeño cambio. Ya no puedo decir dea, tengo que decir den. Repito, ¿por qué? Punto número 1, porque Bleistift es el objeto directo, es el acusativo. Punto número 2, porque resultó que es masculino. Punto número 3, porque estoy utilizando un artículo. Y si tengo un artículo, lo tengo que declinar con en. Miren esta otra oración, va a ser parecida. Para que vean a lo que le miden. Ich brauche. Ajá. Va a ser parecida. Ich brauche ein Bleistift. ¿Se acuerdan que habíamos visto todavía la lección ¿Argentina pasada va a que humillar para a los México? masculinos el artículo indefinido era ein? Para los masculinos era ein y para los neutros también era ein. Y les dije, eso siempre y cuando estén acompañando al sujeto de una oración. Y así les dije en la tabla que trae ese ein, les dije, apúntenle arriba. Estos funcionan así siempre y cuando estén acompañando al sujeto de una oración. En este caso, ese ein que acabo de escribir en esa oración no está acompañando al sujeto. Bleistift dejó de ser el sujeto. Bleistift se convirtió en el objeto directo. Y como es masculino, aquí a este ein también lo tengo que declinar. Y no puedo decir ich brauche ein Bleistift para decir necesito un lápiz. Voy a tener que decir ich brauche einen Bleistift. Necesito un lápiz. Necesito un lápiz. Y si ya tuviera un lápiz y me dijeran, Víctor, ¿quieres un lápiz? No, no necesito ningún lápiz. También la negación tendría que terminar con en. Ich brauche keinen Bleistift. Y si fuera mi lápiz, necesito mi lápiz, también con el mein que tenían en la otra tabla, tendría que decir ich brauche meinen Bleistift. Los posesivos son artículos, se declinan. La negación es un artículo, se declina. El artículo indefinido es un artículo, se declina. El artículo definido también se declina aquí arriba. ¿Por qué diablos estoy poniéndole esa en al final de todo? Pues porque el lápiz, repito, es el objeto directo de una oración. Y en alemán al objeto directo se le llama Akkusativ. Y resulta que el artículo masculino, los masculinos, se declinan en alemán. Miren, les voy a hacer aquí abajo entonces mi nueva tabla. Ay, no te muevas tanto. Aquí, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí, no te muevas. Ok, miren. Voy a hacer una pequeña tabla. Espero que me quepa. Ok, voy a dejar espacio. Vamos a poner aquí masculino. No, miento. Nominative. Y acá vamos a poner accusative. Accusative. ¡Ay! Accusative. Listo. Y aquí vamos a poner masculino. ¿Por qué lo pones en mayúscula? No te estoy poniendo mayúscula, te estoy poniendo minúscula. Masculino. Femenino con minúscula. Neutro lo voy a poner en ET. Y plural, PL. Ahí está. Ahorita lo subo y lo hago grande. Ahí está, perfecto. Listo, así ya se ve mejor. Primero voy a arrancar con los artículos con los que les empecé a enseñar alemán. Masculino, nominativo, artículo definido, ya. Femenino, nominativo, artículo definido, sí. Neutro, artículo definido, das. Y el plural, ¿se acuerdan que les dije todos los plurales son die?
Fue el famoso dirty does que les enseñé y que les dije, este dirty does lo vamos a manejar así siempre y cuando esté acompañando al sujeto. Por eso arriba dice nominativo. Ajá, nominative. Cuando estos artículos están acompañando al sujeto y si el sujeto es un masculino, pues digo dea. Si el sujeto es un femenino, di. Si el sujeto, que debe ser un sustantivo, digo das. Y si el sujeto es un plural, que es un sustantivo plural, digo di. Ajá. Y ahora resulta, ya vieron, que cuando estos artículos están acompañando ahora al objeto directo, pues de entrada ya vieron que el dea ya no es dea. Tengo que decir den. ¿Y los otros también cambian así de feo? La respuesta es no. No. Denle gracias a todos mis demonios que el femenino di, si está acompañando al objeto directo, se sigue quedando como di. Si el das ahora está acompañando a un neutro que esté funcionando como objeto directo, se sigue quedando como das. Y si el di plural ahora está acompañando a un plural que esté funcionando como el objeto directo de una oración, ¿qué creen? Pues se queda como di. Esto me indica que los únicos sustantivos que cambian cuando tienen un artículo y están funcionando como objeto directo son los masculinos. Con los femeninos no hay problema, sigo diciendo di. Con los neutros no hay problema, sigo diciendo das. Y con los plurales tampoco hay problema, sigo diciendo di. Tengo que poner atención entonces cuando lo que está utilizando sea un masculino. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Yo tengo una duda. Dime. ¿Existe una excepción alguna, en algún caso No, específico? no, Ok. no, no. Aguántame, ahorita voy a hacer unos. ¿Conocen los diagramas de Venn, niños? ¿Sí les dieron diagramas de Venn de grupos de conjuntos en la primaria? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, pero tú pusiste atención, Víctor. Ok. Miren, miren, miren. Voy a hacer otra tabla parecida. Otra parecida, otra parecida. Miren. Ahora, igual, vamos a poner aquí. Nominative. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Nominative. Ay, se hizo gigante mi pantalla. Bueno, espero que sigan viendo bien. Nominative y accusative. Ajá. Y ahora igual voy a poner aquí masculino con minúscula, por favor. Femenino, neutro y el plural. Y yo no sé para qué lo pongo, pero bueno. Ok. Miren, ahora voy a hacer aquí una tabla donde voy a poner los artículos indefinidos que les enseñé. Quedamos que el artículo indefinido en alemán es ein. Y cuando está acompañando un masculino que sea el sujeto, deseamos ein. Si el sujeto es un femenino, el artículo indefinido, si recuerdan, es eine, con una E. Y si el y si el sustantivo, el que es sujeto, es un neutro y estoy acompañándolo con el artículo indefinido, pues otra vez decíamos ein, ¿se acuerdan? Era ein, eine, ein. Y les dije, para el masculino y para los neutros es ein, pero para los femeninos es eine. Sí, siempre y cuando estén acompañando al sujeto. Y se acuerdan que les dije, y de hecho el libro les dice que para el plural no existe ein o eine para plural, no existe. Eso sí se va a quedar así. Ahora, ¿qué pasa si estos artículos ahora están acompañando al objeto directo? Y el objeto directo es un masculino. Pues ya vieron que no puedo decir ein, ya no puedo decir ein, tengo que decir einen. Pero si el objeto directo es un femenino, ¿qué creen? Que sigo diciendo eine, no le pasa nada. Y si el objeto directo es un neutro, ¿qué creen? Pues que sigo diciendo ein. ¿Y qué creen? Pues que en ningún caso va a existir ein para plurales, entonces aquí tampoco olvídenlo, tampoco se usa nada. Ajá, tampoco se usa nada. Pero si recuerdan, a ver si me cabe, creo que sí. Aprovechando la pantallota. Ahorita la hago chiquita, pero de todos modos alcanzan a ver bien. Miren, voy a hacer otra parecida.
Igual voy a poner aquí nominative. Nominative y adelantito accusative. Ajá. Nominative. Ay, ay, ay. Nominative. Ahí está. Nominative y accusative. Perfecto. Ahora igual, masculino, femenino, neutro y plural. Ok. Ahora la tabla que les voy a hacer, que es muy parecida a la de la izquierda, va a ser la de los artículos negativos. ¿Se acuerdan que si yo voy a negar al sujeto de una oración, voy a decir kain? Kain. Con el femenino, si recuerdan, aquí, pues es lo mismo de la izquierda, pero con K, kaine. Y con el neutro, si recuerdan la negación, también es lo mismo que el de la izquierda, pero con K, kain. Y si recuerdan lo extraño es que aquí en plural, en plural, sí existe la negación, sí existe kaine. Que sería ningunos o ningunas, eso sí existe. Ahora, ¿qué pasa si estoy negando un objeto directo y el objeto directo del sustantivo es un masculino? Que ahora tengo que decir kainen. Ajá. Y si el objeto directo es un femenino y lo estoy negando, no pasa nada, sigo diciendo kaine. Y si el objeto directo es un sustantivo neutro y lo quiero negar, no importa, digo kain. Se queda igual que en el nominativo. Y si el objeto directo es un plural y lo quiero negar, pues sigues diciendo kaine. Ahí está. Noten que entonces ya vieron que en acusativo el show del acusativo está en los masculinos. Los cambios en acusativo, los cambios cuando estoy manejando objetos directos, ocurren cuando el objeto directo es un sustantivo masculino. Si tengo que utilizar artículos definidos, ya no puedo decir dea, voy a decir den, el que está aquí, den. Ajá. Si el objeto directo es un masculino y quiero utilizar el artículo indefinido un o una, tengo que decir einen, einen, einen en alemán. Y si el objeto directo es un masculino y quiero utilizar una negación, ya no puedo decir kein, tengo que decir keinen, keinen, keinen. Así. Este es el show del objeto directo. El show del objeto directo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, niños, Yo seguros. tengo, mm, yo tengo una. Dime. Por ejemplo, el ejemplo Ujú. que nos puso de yo necesito la pluma. Ajá. Em, ¿Hay opción de evitarme eso de ponerle el artículo al objeto directo? O sea, por ejemplo, yo decir, ich brauche Bristit. No, No, es igual que en español. siempre. Si dices, oye, necesito pluma, me oiría normal si digo, necesito pluma. Yo digo ¿Tienes así tu a pluma? veces. ¿Tienes tu pluma? Ujú, Pues a veces ok, lo podrías decir, pero normalmente dices, necesito una pluma. ujú. Sí, no es normal, pues O entonces. dices, Ujú. oye mamá, yo dejé pluma encima de mi cama. Y te va a decir tu mamá, ¿dejaste una pluma encima de tu cama? Sí, Ujú, era pluma, era pluma. Normalmente dices, era mi pluma. Yo dejé ahí mi pluma. Alguien tomó mi pluma. Quiero saber quién tomó mi cochina pluma. ¿Estás de acuerdo que es normal que pongas un artículo posesivo o la pluma o una pluma, pero normalmente utilizas un artículo? Lo mismo sucede en alemán. sí, Sería raro que sí, omitieras ese artículo, ¿no? Tienes que usarlo, es lo normal. Ajá. ujú, Entonces, pues ok, ni modo. Aquí donde paren chayotes es que se tienen que saber para poder utilizar todas estas tres tablas que les acabo de decir, de hacer, esta, la de artículo definido, esta, la de artículo indefinido, y esta, la de artículo posesivo, y ya en su momento verán la de artículos posesivos, se tienen que saber si el objeto directo es masculino, femenino, neutro o plural, para poder aplicar bien todos estos, ¿sale? Todos estos. Ujú. Ahora miren, les voy a hacer otra oración. Miren, fíjense en esto, fíjense en esto. Ajá. Habíamos visto oraciones así.
Das ist der Lehrer. Das ist der Lehrer. Ese es el maestro. El sujeto de esa oración es el maestro. Das ist der Lehrer. Es más, podría decir esta otra oración. Der Lehrer heißt Víctor. Der Lehrer heißt Víctor. ¿Quién es el sujeto de esa oración? El maestro. El maestro es el que se llama Víctor. Der Lehrer. Pero miren, ich kenne. Kenne es la conjugación del verbo kennen, que es conocer. Yo trato de decir en esta última oración, yo conozco al maestro. Yo conozco al maestro. Yo conozco al maestro. Pero el sujeto en esa oración, en la última, la que está hasta abajo, es yo. Yo soy el que conozco. Pero ahora, ¿están de acuerdo que al maestro no responde a la pregunta ¿qué? ¿Sí o no? En alemán no responde a la pregunta was, que significa qué. En español, ¿qué pregunta utilizo para decir yo conozco al maestro? Preguntaríamos, ¿qué conoces? O preguntaríamos, ¿Quién? ¿a quién conoces? ¿A quién? ¿A quién? No quién, ¿a quién conoces? ¿A quién? Eso para encontrar un acusativo que sea una persona, porque en este caso el acusativo es el maestro. En alemán esa pregunta se las presento, se llama wen, 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 wen. Wen significa a quién. ¿A quién conoces? Al maestro. Entonces, vean en esta pequeña oración. El acusativo normalmente son cosas. El acusativo normalmente responde a la pregunta ¿qué? Porque normalmente los objetos directos son cosas. Pero también los objetos directos pueden ser personas. Y en ese caso la pregunta que me los encuentra en alemán no es was, es wenn. Y aquí arriba también mi oración está mal, porque la oración correcta debe decir ich kenne den Lehrer. Yo conozco al maestro. Si la oración fuera yo conozco a la maestra, ¿se acuerdan que maestra, las profesiones, lo vimos cuando vimos el diccionario, normalmente se arman con IN, ¿sí o no? Lehrerin. Y como es femenina, la maestra, aunque sea el objeto directo, no importa, ya vieron en mis tablas que el femenino no cambia, sigo diciendo die. Ich kenne die Lehrerin. Ich kenne die Lehrerin. Yo conozco a la maestra. Ahí seguimos diciendo die. ¿Por qué? Porque Lehrerin es femenina. El circo del acusativo, los cambios del acusativo, las declinaciones del acusativo, solamente ocurre cuando estoy trabajando con masculinos. Esto es algo bien raro porque normalmente las complicadas son las femeninas y aquí los complicados son los masculinos. Den Lehrer, ¿sale? Den Lehrer. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Ya vieron que entonces un acusativo, un complemento acusativo, un objeto directo en alemán puede ser una cosa o puede ser una persona. Profe, Dime. y es que yo tengo una duda, ya me confundí. ¿Y esto cómo se diferencia de, por ejemplo, cuando vimos los países? Y Ajá, los eso es lo países, que... los países no trabajan, los países empezábamos a declinar los artículos porque utilizábamos una preposición. ¿Cuál? El show con los países fue por culpa de una cochina palabrita de 3 letras. ¿Cuál? ¿Aus? Aus, exacto. Aus es una preposición que trabaja en dativo y me cambia a los artículos en dativo. Pero ahí, esos cambios no tienen absolutamente nada que ver con objeto directo o objeto indirecto. Aquí esos cambios, los que vimos con aus, si tienen el apunte, aus me cambia un de a un dem, un di a un dea, un das a un dem y un di plural a den y me tengo que asegurar que el plural termine con la letra N. Ese pequeño circo de cambios se deben a la cochina preposición aus, que trabaja siempre en dativo. No tiene nada que ver con sujeto, objeto directo. No, ahí la que rige es la preposición.
La que Ok, manda, de gracias. hecho en alemán, métete en la cabeza, en alemán, o métanse en la cabeza, en alemán las preposiciones mandan a todo el universo. Las preposiciones están por arriba de Dios, del universo, del Big Bang y de lo que quieran, así. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora mira, qué bueno que mencionas eso, qué bueno que dijiste eso, qué bueno que hablaste de esa maldita preposición aus en dativo. ¿Por qué? Porque miren, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Estas declinaciones que estoy haciendo con los masculinos, que son realmente los únicos que cambian en acusativo, porque el femenino se queda di, el neutro se queda das y el plural se queda di. Ajá. Son porque estoy trabajando con el objeto directo, ¿sí o no? En todas mis oraciones, yo conozco al maestro, el maestro es el objeto directo. Ajá. Yo necesito un lápiz o yo necesito el lápiz es el objeto directo. Ajá. Pero resulta que también existen, así como les enseñé que aus es una preposición dativa y que mit también es una preposición dativa, resulta que también existen en alemán preposiciones acusativas. Les voy a presentar una linda, miren, una muy fácil de entender, que de hecho ya la vi por ahí, ya la vi. Les presento a für. Für, que significa normalmente para una persona, por ejemplo. Für es una preposición que siempre, 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 siempre de los siempre va a trabajar en modo acusativo. Y le va a valer cacahuate que esté trabajando con el objeto directo, con la tía de las chicas, o con mi abuelo, o con quien sea. A FIUA no le importa nada. FIUA lo que tenga enfrente, si tiene un artículo enfrente, FIUA lo va a voltear a acusativo. Que de acuerdo a todo lo que llevo enseñado en toda esta media hora, al único que me va a cambiar FIUA va a ser a los masculinos, ¿sí o no? FIUA trabaja siempre en acusativo. Siempre en acusativo. FIUA es una preposición que siempre trabaja en acusativo. Hay otras preposiciones que también trabajan en acusativo. ¿Quieren que les enseñe otra que ya conocen? One. One. ¿Qué significa one? Sí. Sin, exacto. One, esa cochina palabrita one es una preposición acusativa. Si yo enfrente de one tengo un artículo y ese artículo es masculino, lo voy a tener que cambiar como en las tablas que les acabo de enseñar. Así, 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 así. Y ahí no importa que sea objeto directo, no, ahí no tiene nada que ver eso. Ahí si tengo una preposición, olvídense de todo. Si tienen una preposición, tienen que saber en qué trabaja la preposición. Miren, voy a decir das Bleistift. Das Bleistift, ay Víctor, das Bleistift ist für der Lehrer. Aquí estoy tratando de decir, el lápiz es para el maestro. El lápiz es para el maestro. Aquí tengo un error en esta oración. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que für trabaja en acusativo. Y este artículo der que está acompañando al masculino, lo tengo que declinar, lo tengo que cambiar. Tengo que decir für den Lehrer. Das Bleistift ist für den Lehrer. El lápiz es para el maestro. Y si saben un poco del idioma español, el maestro no es objeto directo. Se llaman objetos preposicionales. No es objeto directo. El maestro no es objeto directo ahí. ¿Pero por qué lo tengo que cambiar a acusativo? Por culpa de FIUA. Por culpa de esa cochina palabra de 3 letras. FIUA. FIUA trabaja siempre en acusativo. Siempre, 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 siempre. Lo mismo si dijera, este lápiz es para un maestro, para el primero que llegue, no puedo decir ein, para tratar de decir, el lápiz es para un maestro. Das Bleistift ist für ein Lehrer. Ahí tengo también un error. Porque como FIUA trabaja en acusativo
y lega, que es una persona, es masculina, pues aquí tengo que ponerle en. Das Bleistift ist für einen Lehrer. Es más, si ese lápiz fuera para mi maestro, también al posesivo lo tendría que poner en. Das Bleistift ist für meinen Lehrer. Y si el lápiz no fuera para ningún maestro, ese lápiz es para una maestra, no para ningún maestro, pues diría Das Bleistift ist für keinen Lehrer. ¿Ya vieron? Todos mis artículos los tuve que declinar con en. ¿Por qué? Porque Lehrer es masculino y porque für trabaja siempre en acusativo. Si ustedes tienen una preposición y saben que esa preposición trabaja en acusativo, hagan los cambios que acabo de hacer. Los masculinos son los que cambian en acusativo. Los masculinos. Los femeninos no. Si dijera, el lápiz es para la maestra, no hay problema. Digo die y se acabó. Das Bleistift ist für die Lehrerin. Si dijera, este lápiz es para una maestra, no hay problema. Como lo aprendimos en la lección pasada, para los femeninos digo eine. Das Bleistift ist für eine Lehrerin. Y si el lápiz fuera para mi maestra, pues diría meine Lehrerin. Y si el lápiz no fuera para ninguna maestra, pues diría keine Lehrerin. Y ya. Si en lugar de Lehrerin pusiera un sustantivo neutro, por ejemplo, un sustantivo neutro que sea una persona, vamos a poner un niño. Kind. Es neutro. Si dijera, el lápiz es para el niño, diríamos, das Bleistift ist für das Kind. Ahí no hay problema. Das en acusativo se queda como das, no le pasa nada. Si dijera, este lápiz es para un niño, como lo aprendimos en la lección pasada, diría ein. Das Bleistift ist für ein Kind. Si dijera, este lápiz es para mi niño o para mi hijo, pues diría mein Kind. Y si no fuera para ningún niño, pues diría kein Kind. ¿Se fijan? Ahí no hay problema. Solo cuando tengo artículo es cuando ocurren esos cambios. Si no tengo artículo, no pasa nada. Así funciona el acusativo. Así. Repito, normalmente el acusativo son cosas, pero puede ser que lleguen a ser personas. Ajá. Déjenme ver si puedo crear un diagrama. Ojalá que me deje. Ahí está. Uno. Si quieres o no. Ándale. No, pero negro no. Hazlo blanco. Blanco. ¡Ay! No, no me deja hacerlo. Círculo. No. No lo veo. Sí, ya lo vi, sí, pero está de color negro. Ay, ya lo vi. Sí está el círculo, pero está negro. Lo voy a volver a hacer. Otra vez. También formas. Un círculo. A ver si me deja. ¿No? No, pero lo pone en negro. A ver, ponle en blanco. Todos los colores. Blanco. Ahí está. Ya quedó el primero. Hazme otro círculo. Hazme otro circulito, por favor. Otro más chiquito. Ahí está. Igual blanco. Perfecto. Ok. Les preguntaba si ustedes conocen los diagramas de Venn, los diagramas de conjuntos de primaria. Del conjunto de los animales carnívoros, póngame a los animales que sean felinos. Ok, y ponían al tigre, ponían a la pantera, así, ponían al león. A eso me refiero. Si saben leer diagramas de conjuntos, bueno. El universo que voy a poner aquí es el universo del accusative. Ajá. Y en el círculo de en medio voy a poner esto. Objeto directo. En 2 líneas para que me quepa. Ahí está. Objeto directo. Ahí está. Listo.
Esto que tengo aquí, con un diagrama bien sencillo, te explica de manera clara qué es el acusativo en alemán. Si yo les preguntara, si yo en una oración en alemán encuentro el objeto directo, ¿ese objeto directo va a ser acusativo? ¿Va a ser el Accusative Ergänzung? ¿Qué me responderían de acuerdo a este diagrama? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Si en una oración encuentro un objeto directo, ¿ese objeto directo va a ser el accusative? La respuesta es sí. El objeto directo en una oración en alemán siempre, 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 siempre es el accusative. Siempre. Pero si les pregunto, oigan chicos, ¿es cierto que el acusativo en alemán es el objeto directo? La respuesta No es no, necesariamente. no necesariamente, exacto, no siempre, no necesariamente. Ajá. Tengo aquí afuera un área, si notan aquí, préstame mi lápiz. Ay, ¿con qué color estoy? Con verde. A ver, si quiere. Sí, tengo aquí esta área, esto que está aquí afuera del círculo del centro, donde yo voy a tener que utilizar el acusativo, voy a tener que hacer declinaciones en acusativo, pero no voy a estar trabajando con el objeto directo. ¿Cuándo es cuando tengo que utilizar declinaciones en acusativo sin trabajar con el objeto directo? Cuando esté trabajando con, y lo voy a escribir aquí bien horrible, Preposición. preposiciones, exacto, preposición, prepositionen, ahí está. Ah, no me quedó tan mal. Prepositionen, exacto. Va a haber ocasiones en que yo voy a tener que estar trabajando con el acusativo, haciendo declinaciones en acusativo, sin estar tratando directamente con el objeto directo. Como en el caso de las preposiciones acusativas, que ya les regalé dos, que son, ay, no, 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 a ver, señala. Ahí está. Que son, llevan dos, für y one. Für y one son preposiciones acusativas. Que siempre, 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 siempre trabajan en acusativo. Ujú. Así funciona el acusativo. Siempre que trabajen con el objeto directo en una oración, y si tengo artículos, tengo que checar si el sustantivo es un masculino, si el objeto directo es un masculino, revisa. Si estás utilizando un artículo definido, un artículo indefinido, un artículo negativo, un artículo posesivo, tienes que ponerle la terminación EN, que son estas tablas que les puse aquí, ¿ya vieron? Si tienes der, die, das, tiene que ser den. Si tienes ein o eine, tiene que ser einen. Si tienes negativo, kein, tiene que ser keinen. Y todo este show, demonios, es lo que me preocupa y es donde todos mueren. Todo este show de todas estas tablas que les he puesto aquí dependen de que se sepan si el sustantivo es masculino, femenino o neutro o plural. Porque si no saben, pues no, van a estar hablando bien horrible. ¿Sí o no? No comparen este circo. Y es más, hasta este. En inglés dicen A para todo. A es más, an si se quieren complicar. Dicen de para todo. Y el posesivo o el primer uno que se me ocurrió es my, ¿sí o no? My para todo. Sea sujeto, sea objeto directo, vaya después una preposición. Tú dices my, punto, no te preocupas por nada. Tú dices de, punto, y no te preocupas así porque esté lloviendo, porque haga solo, porque esté nublado. Nada. Tú utilizas a o an y ya, punto, no pasa nada. Por eso el English Speaking está bien fácil. Y por eso se parece más el alemán al español que al inglés. Porque en español no llegamos a este grado de declinación, pero sí tenemos que decir un, una, dependiendo si es femenino o masculino. Pero en alemán ya vieron, es este pequeño circo. Esto es el acusativo. Listo, ya, preguntas, gritos, intentos de suicidio. Ya lo hice chiquito, ya, perfecto.
¿No? Profe, ¿No? una Ah, duda. sí, ya los vi. Ajá. Sí, ya vi que tienen la mano alzada. ¿Por qué ahí dice, bueno, abajo había puesto, ¿por qué puso das Bleistift y ¿Dónde, no dónde, dónde? ahí? Abajo, en das Bleistift. ¿Dónde? is Ah, sí, blue. cierto, miento, estoy mal, debe ser DEA. Entschuldigung, Entschuldigung. Sí, aquí ya vi mi error. DEA, sí. Ah, Ay, DEA, Bleistift, sí. El lápiz es para el niño, sí, DEA, Bleistift. Ujú, ok, gracias. ujú. Dime, Juan Guillermo. Al igual que hay preposiciones que solamente se ocupan en este caso en el acusativo, hay Ujú. verbos que solamente se ocupen en el acusativo. No es por ahí. Más que verbos con acusativo, piensa en verbos que requieran de un objeto directo. ¿Con qué verbos, Juan Guillermo? Tú preguntas ¿qué? ¿Con qué verbos? Piensa, ¿con qué verbos tú dices qué? Por ejemplo, comprar. ¿Qué? ¿Qué compras? Comer. ¿Qué comes? Mirar. ¿Qué miras? Hacer. ¿Qué haces? Limpiar. ¿Qué limpias? Muchos, pero muchísimos verbos requieren de un objeto directo. A esos a esos verbos, Juan Guillermo, que requieren de un ¿qué? De un objeto directo, se les llama verbos transitivos. Con todos los que preguntes ¿qué? Con esos vas a tener que trabajar en acusativo, que son muchísimos. Ujú. Pintar, ¿qué pintas? Escribir, ¿qué escribes? Ver, ¿qué ves? Escuchar, ¿qué escuchas? Conocer, ¿a quién conoces? Abrir, ¿qué abres? Cerrar, ¿qué cierras? Prender, ¿qué prendes? Apagar, ¿qué apagas? Muchos, Juan Guillermo, muchísimos, muchos. Si tú puedes poner un qué con un verbo, es con objeto directo. Ujú. Así. Dime, Erika, ¿qué pasó? Y por ejemplo, en la lección pasada de cuando pedíamos lo del café, Ah, se sí, dijo buen que punto. one, cuando pedimos como sin leche o sin azúcar o así, Ajá. no llevaba artículo ahí No, pues porque, no hay problema. Pues sí, nada más decían onetsuka, onemixio, ¿no? Sin leche, sin azúcar. No decíamos sin la leche o sin ajá, el azúcar, porque ahí se oría raro. Igual que en español, no dice sin la leche, no es sin leche, depende del sin azúcar. contexto, ¿no? Depende de qué uso le des, sí, exactamente. Qué bueno que dijiste eso, porque por ejemplo, ¿están de acuerdo que en la lección pasada le pedíamos a Lorenzo, Lorenzo nos decía, was möchten Sie? Y nosotros le decíamos, ich möchte Kaffee, ich möchte Kaffee. Me gustaría un café. No, me es cierto, lo acabo de decir bien en español. Me gustaría café. Realmente lo que tendríamos que decir para que sea bonito y que sea correcto es, me gustaría un café. Me gustaría un capuchino. Me gustaría un jugo de naranja, ¿sí o no? Y el café, el capuchino y el jugo de naranja son masculinos. Entonces lo correcto, lo que van a escuchar es Ich möchte einen Kaffee, bitte. Ich möchte einen Cappuccino, bitte. Ich möchte einen Orangensaft, bitte. Eso es lo correcto. Ahora sí ya pueden pedir un. Y como las bebidas eran masculinas, la gran mayoría era masculina, tendrían que decir einen. ¿Con quién no dirían einen? Con el agua. Con el agua, un agua mineral, por ejemplo, que es neutra, dirían Ich möchte ein Mineralwasser. Ein Mineralwasser. Porque es neutra el agua mineral. También Ujú. con la cola. Bueno, También con la eine coca, Cola. exacto. Si pides una coca, exacto, dirías Ich möchte eine Cola. Eine Cola, porque es femenina. Así es, exacto. Así mero, ya le están agarrando la onda. Ujú. Sí, dime, Vanessa, ¿qué pasó? Sí,
A mí no me quedó claro la parte en donde explicaba lo de la pregunta del vas y luego se cambió por ven. ¿Lo podrías repetir? Sí, claro que sí. Si te digo yo como una pizza, ¿qué me preguntas? Yo como una pizza. ¿De ¿Cuál de qué? las dos? No, no, no. Ay, tienes hambre. Vanessa ya come algo, tienes hambre. A ver, yo te digo, mira, ayer fui al centro, me encontré un restaurante bien padre y me comí. Dirías, ¿qué te comiste? ¿Sí o no? Me preguntarías, ¿qué? ¿Qué te comiste? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Ujú, Y yo te respondería, una pizza bien sabrosa. ujú. Ujú. Pero si te digo, mira, ayer fui al cine y ¿qué crees? En la fila de los boletos, ¿qué crees que vi a... ¿Me preguntarías qué viste o me preguntarías a quién viste? ¿A quién viste? Exacto. Si el objeto directo es una cosa, se pregunta en alemán, was, ¿qué? Si el objeto directo es una persona, preguntamos wen, que equivale a quién en nuestro idioma. Ok. Y ya Si el come algo, ¿eh? objeto Porque tiene... directo, Ajá. Si el objeto directo es una cosa, preguntas was, ¿qué? Ujú. si el objeto Pero, directo es una persona, es ven. ¿es a quién? Exacto. Ujú. Ok. Así mero. Sí, La sí. cosa es que sepas distinguir qué es un objeto directo. Ujú. Sí. Mm, Ok. Gracias. Ujú. ¿Qué pasó, Pau? ¿Cuál es tu duda? Profe, si para decir a quién es ven, para decir Ujú. quién, ¿Cómo se dice ¿cómo quién? es? Ya lo vi, ¿cómo se dice quién? Ay, me dan miedo Ah, porque yo ahí noto que no han estudiado encontrando nada, no manches. Fue de dudita, las, profe. fue de las primeras preguntas que les enseñé, ¿cómo se dice quién eres tú? Y respondíamos, yo soy Víctor. ¿Cómo se Ajá. pregunta quién? ¿Cómo, Vanessa? Sí. No, vi es cómo. Vas. Mi, Los voy a extrañar tanto, no manchen. No han estudiado nada. Toda esa información ya debería estar en su cabeza. ¿Quién en alemán se dice vea, 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 vea? Está o- grandote, vea. Vea bist du, ich bin Víctor. Vea bist du, ich bin Víctor. Así se pregunta quién. Vea. Pero vea me encuentra al sujeto, Vanessa. Vea me encuentra a los sujetos. Vea es una pregunta para encontrar al sujeto de una acción. Si yo te digo Víctor wohnt in Berlin, Víctor wohnt in Berlin, y tú preguntas, Vea wohnt in Berlin, Vea wohnt in Berlin, ¿quién vive en Berlín? Víctor wohnt in Berlin, si no te encuentra el sujeto de la oración. Víctor es el que vive en Berlín. Vea es una pregunta que encuentra al sujeto persona de una oración. Vea kommt aus México. Vea kommt aus México. ¿Quién viene de México? Ah, Vanessa kommt aus México. Vanessa es el sujeto de la oración de Vanessa viene de México. Vea me encuentra al sujeto de una oración. Vea es una pregunta nominativa que me encuentra al sujeto persona de una oración. Así es, Vanessa. Ay, qué triste. Dime, Vanessa, ya bajas. ¿No bajaste la mano? ¿La volviste a subir o qué onda? Ah, ok. Dije, no, te digo que tienes hambre, ya ve a comer algo. Tu pregunta me hizo saber que tienes hambre. Ok. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? Esto ya se puso bien intenso, ¿eh? Esto ya se puso bien intenso. Miren, les dejo una tareita, chiquitita, pero es tarea, ahorita se la subo. Aquí en el libro dice, Ich esse kein Gemüse. Yo no como ninguna verdura. ¿Están de acuerdo que el sujeto soy yo? Y lo que no como
es la verdura. Y si recuerdan, y si yo no se los recuerdo, Gemüse es neutro, es das Gemüse. Por eso aquí dice kein. Si fuera masculina la verdura, aquí diría keinen. Y si fuera femenina la verdura, aquí sería keine. Porque verdura es el objeto directo de esta pequeña oración. Ich esse kein Gemüse. Ahí les va. Caro und Yannick sind im Restaurant. Was nehmen Sie? Estos dos chicos, Caro y Yannick, están en el restaurante. ¿Qué toman? ¿Qué toman? Esto es lo que tienen que hacer de tarea. En este diálogo tienen que marcar todos los acusativos que se encuentren. Todos. Si se dan cuenta, aquí ya les marcaron dos. Dice, ich glaube, ich nehme ein Steak, aber ohne Salat. Creo que yo tomo un bistec. ¿Están de acuerdo que el sujeto soy yo? ¿Y qué es lo que tomo? Ein Steak. Steak es neutro, por eso se dice ein. Y dice que abajo, typisch, Yannick. Fleisch, aber kein Gemüse. Ajá. Comes carne, pero no comes nada de verdura. Kein Gemüse es el acusativo, es lo que no come, lo que no le gusta a este canijo. Kein Gemüse. Y luego aquí dice abajo, ich mag fast alles. Que si se acuerdan, este mag es gustar. Dice, yo gusto casi de todo. Ich mag fast alles. Aber ich esse kein Gemüse. Otra vez aquí sería kein Gemüse. Pero no como nada de verdura. Y así síganse. En el diálogo existen como unos 4 o 5 acusativos más. No me acuerdo si son 4 o 5 o más. Encuéntrenlos. Quiero ver qué tan buenos son ahora para encontrar a los objetos directos. A ver si saben encontrar un objeto directo. Están encontrando al acusativo. ¿Sale? ¿Ok? Y aquí llenamos esta tabla rapidísimo el lunes. Que es la tabla. Este es el resumen. Está bien feo porque este es el resumen de las 3 tablas que les puse en mi apunte. Aquí están todas amontonadas. Todas están ahí. ¿Sale, chicos? Ahorita les pongo. Acusativos de la página, les voy a poner el ejercicio es acusativos de la página 55. ¿Sale? Ok. Bueno. Así sales, Fiojoite. Es todo por hoy. Schönes Wochenende. Bonito fin de semana. Pórtense mal. Quemen una iglesia. No. De preferencia que no sea iglesia. Por el momento las iglesias las vamos a dejar en paz. Quemen una sinagoga. Si fueran tan amables, quemen una sinagoga. Sí. Sale pues. Cuídense, chicos. Chus, chus. Chus, chus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke.